Bienvenidos a este poderoso espacio, donde exploraremos cómo podemos superar las dificultades y encontrar la esperanza a través de la fe. Hoy, hablaremos sobre un tema fundamental en la vida de todo cristiano: la importancia de estar firmes en el Señor en medio de las adversidades. Muchas veces, la vida nos pone pruebas, pero la Biblia nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Dios siempre está con nosotros. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu perspectiva y brindarte la fuerza que necesitas para seguir adelante. Sobre todo, suscríbete al canal de Un Pacto con Dios, para que nunca te pierdas de la poderosa palabra que Dios tiene para tu vida y la de tu familia. ¿Alguna vez te has sentido incomprendido, probado o enfrentado a batallas internas que parecen no tener fin? ¿Has sentido que las pruebas más difíciles de tu vida no son una señal de abandono, sino una marca de elección divina? La Biblia nos enseña que aquellos a quienes Dios llama para un propósito mayor no caminan por senderos fáciles. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto nos revela un principio profundo: el dolor espiritual no es un castigo, sino una preparación. Hoy, exploraremos 5 dolores espirituales que demuestran que Dios te ha elegido para algo extraordinario. Si te has sentido probado, rechazado o enfrentado a luchas internas, este mensaje es para ti. Dios no solo permite estas experiencias, sino que las usa para fortalecerte, moldear tu carácter y confirmar su propósito en tu vida. ¿Estás listo para descubrir lo que estos dolores significan y cómo te acercan al llamado divino? Quiero que pienses por un momento en esas veces que te has sentido dejado de lado. Tal vez has estado en un lugar oscuro, rodeado de personas, pero sintiendo que no perteneces a ningún lado. Tal vez has orado y no has recibido respuestas, y te has preguntado si alguna vez Dios escuchará tus plegarias. Es normal tener estos pensamientos, y quiero que sepas que esos sentimientos no significan que Dios te haya olvidado. De hecho, la soledad es una herramienta poderosa que Dios usa para fortalecerte, para purificarte y para prepararte para el propósito que tiene para ti. Cuando te encuentras en un tiempo de soledad, puedes sentir que estás pasando por un desierto. Pero lo que muchas veces no vemos es que ese desierto es en realidad un lugar de formación. Dios utiliza estos tiempos para enseñarnos lecciones que no podemos aprender en la comodidad. En el desierto, la distracción se elimina y, de alguna manera, Dios nos obliga a enfrentarnos a lo que realmente somos. En esos momentos de silencio, podemos aprender a escuchar su voz de una manera más clara. Al quitar todo lo que creemos que necesitamos, Él nos muestra que, en realidad, todo lo que necesitamos es Él. En la vida, es fácil depender de otras personas, de las relaciones o incluso de las cosas materiales. Pero lo que Dios quiere para ti es que aprendas a depender completamente de Él. En el desierto, en la soledad, es donde Dios quiere que te acerques más a Él, donde te hace más fuerte y donde te prepara para lo que vendrá. Si solo te encuentras con Él en la comodidad, tal vez nunca descubrirías la grandeza que Él tiene para ti. Hablemos ahora de un personaje que pasó por un proceso similar, alguien que entendió muy bien este concepto: Jesús. Durante su ministerio, Jesús vivió momentos de gran soledad. Uno de los ejemplos más claros fue cuando pasó 40 días en el desierto, ayunando y enfrentándose a las tentaciones del enemigo. Fue un tiempo de prueba, un tiempo de aislamiento, pero también fue un tiempo de preparación. Jesús no era ajeno a la soledad ni al sufrimiento. En su momento más oscuro, cuando parecía estar completamente solo, estaba siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Este mismo proceso de soledad y prueba se ve reflejado en muchos personajes de la Biblia. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Durante esos años, Moisés estuvo lejos de las comodidades y de la vida que conocía, pero esos años en el desierto fueron los que lo prepararon para el ministerio que cambiaría la historia. En ese tiempo de soledad, Moisés aprendió a depender de Dios y a confiar en su guía, y fue allí donde Dios lo moldeó para ser el líder que necesitaba ser. Otro ejemplo impresionante es el de David. Antes de ser coronado rey de Israel, pasó años huyendo, enfrentándose a peligros y viviendo la constante incertidumbre. Aunque había sido ungido por el profeta Samuel, David no recibió inmediatamente su reinado. En lugar de eso,
Pasó años en la soledad, huyendo de Saúl, el rey en ese momento. Fue en esos momentos de aparente abandono que David desarrolló su fe en Dios. David aprendió a luchar en la soledad, a orar en la oscuridad y a confiar en la promesa que Dios le había dado, incluso cuando todo parecía en contra. Solo después de estos años de preparación, David se convirtió en el rey que Dios había planeado que fuera. Es fácil mirar estos ejemplos y pensar que la soledad y la prueba son cosas que solo suceden a las personas en la Biblia, pero quiero que sepas que el mismo proceso ocurre en tu vida y en la mía. Quizás no estás en un desierto físico, pero espiritualmente te encuentras en un lugar donde todo parece callado y vacío. Tal vez sientes que Dios no te escucha o que las circunstancias de tu vida no están avanzando como esperabas. Pero quiero decirte que ese lugar de aislamiento es el lugar donde Dios te está formando. Si has pasado por un tiempo de soledad, quiero que te hagas una pregunta: ¿cómo has reaccionado en ese tiempo? ¿Te has rendido o has utilizado ese tiempo para acercarte más a Dios? Si bien la soledad puede ser difícil, también es un regalo. Es un espacio para encontrar la paz en medio de la tormenta, para aprender a confiar más plenamente en el poder de Dios. Dios usa la soledad para forjar en nosotros una fe que no depende de lo que vemos con nuestros ojos, sino de lo que sabemos que es cierto en nuestros corazones. La verdadera prueba de fe no se ve cuando todo va bien, se ve cuando todo parece ir mal, pero elegimos seguir confiando en Él. En 2 Corintios 4, 8-9, el apóstol Pablo describe de manera hermosa lo que significa enfrentar tiempos de dificultad. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Este versículo me recuerda que, aunque podamos enfrentar dificultades, nunca estamos verdaderamente solos, y que el propósito de Dios siempre prevalecerá. Al igual que Moisés, David y Jesús, tú también estás siendo preparado para algo grande. Tal vez aún no lo veas, tal vez sientas que te encuentras en el desierto, pero quiero que recuerdes que en ese desierto Dios te está preparando para lo que viene. La soledad que hoy experimentas no es un final, es solo un comienzo. Es un tiempo de prueba, pero también un tiempo de gran transformación. Dios está haciendo algo profundo en tu vida, algo que no solo te fortalecerá, sino que también te equipará para el propósito que Él tiene para ti. Desde tiempos antiguos, quienes han sido llamados por Dios han enfrentado un mismo patrón de sufrimiento. No se trata de un castigo, sino de una preparación. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo aquellos que fueron elegidos por el Señor tuvieron que atravesar el fuego de la prueba antes de ser elevados a su propósito. José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. David fue ungido rey, pero antes de sentarse en el trono, fue perseguido por Saúl y vivió en cuevas, exiliado y rechazado. Dios permite que sus elegidos pasen por el dolor del rechazo porque está separándolos del mundo y moldeándolos para su propósito. Estas historias revelan una verdad inmutable: cuando Dios pone su mano sobre alguien, el mundo responde con resistencia. Esto no es coincidencia, sino una confirmación de que hay un llamado especial sobre esa vida. A lo largo de los años, muchas personas han sentido que no encajan, que son diferentes, que no encuentran su lugar en la sociedad. Desde niños, han experimentado rechazo, burlas y soledad. Quizás has sentido que la gente te evita sin razón aparente, que no eres comprendido por tu familia o que tus amigos te han dado la espalda sin explicación. Lo que parece ser un patrón de rechazo es, en realidad, la evidencia de que Dios ha apartado tu vida para algo mayor. No fuiste diseñado para encajar en el molde del mundo, porque fuiste creado para algo superior. La historia de José es una de las mayores demostraciones de cómo el rechazo es una señal de elección divina. Sus propios hermanos lo despreciaban porque veían en él algo que no comprendían: el favor de Dios. En Génesis 37, 4, la Biblia dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este desprecio creció hasta convertirse en una traición, llevándolo a ser vendido como esclavo y alejado de su hogar. Sin embargo, lo que parecía el fin de su vida era solo el comienzo de su propósito. Años después, cuando José se encontraba en una posición de poder, pudo ver con claridad lo que antes no entendía:
El rechazo no lo había destruido, sino que lo había impulsado hacia su destino. En Génesis 50, 20, les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Muchas veces, el dolor del rechazo nos hace cuestionar nuestro valor, preguntarnos si somos dignos de amor o si hay algo mal en nosotros. Pero la verdad es que Dios está usando estas experiencias para protegernos de caminos equivocados y acercarnos al plan que tiene para nuestras vidas. No debemos buscar la aprobación del mundo porque nuestro propósito no proviene de la gente, sino de Dios. En Gálatas 1:10, Pablo dijo: «¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Acaso trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo». El rechazo también puede manifestarse en oportunidades cerradas. Hay momentos en los que oramos por una puerta que simplemente no se abre. Nos esforzamos, intentamos una y otra vez, y nada parece funcionar. Pero lo que no vemos en el momento es que Dios está permitiendo que esa puerta se cierre porque nos está redirigiendo hacia algo mejor. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será la evidencia de que Dios nos protegió de algo que no era para nosotros. Jesús mismo fue rechazado por muchos en su ministerio terrenal, pero ese rechazo cumplió un propósito mayor. Isaías 53:3 lo describe proféticamente: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». Cuando nos enfrentamos al rechazo, la tentación más grande es rendirnos, creer que no somos suficientes o pensar que Dios nos ha olvidado. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que los mayores siervos de Dios también fueron rechazados antes de ser levantados. Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó defender a un hebreo de un egipcio, lo que lo llevó a huir al desierto. Éxodo 2, 14-15. David, antes de ser rey, fue ignorado por su propia familia cuando Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel. 1 Samuel 4:11. Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado en su propia tierra. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. A veces, el rechazo no es solo externo, sino interno. Sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, que Dios guarda silencio cuando más lo necesitamos. Pero en esos momentos de aparente abandono, Dios está obrando lo profundo de nuestro ser, fortaleciendo nuestra fe y enseñándonos a depender completamente de Él. Es en la oscuridad donde aprendemos a confiar en la luz de su presencia. Las estaciones de rechazo no duran para siempre, son un proceso necesario para nuestra formación espiritual, pero no son el destino final. José pasó años en la cárcel antes de llegar al palacio. David fue perseguido antes de ser coronado. Jesús sufrió la cruz antes de la resurrección. El rechazo es solo un capítulo en la historia que Dios está escribiendo en nuestra vida. Lo que hoy parece una pérdida irreparable, mañana será la confirmación de que Dios tenía algo mejor. Lo que hoy duele, mañana será la cicatriz que testifique de su fidelidad. No importa cuántas veces el mundo te haya dado la espalda, porque Dios nunca lo hará. En Isaías 41, 9-10, el Señor dice: «Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de sus extremos, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo». El rechazo es una señal de que has sido elegido. No te lamentes por quienes te han dado la espalda, por las puertas que no se han abierto o por los lugares donde nunca encajaste. Dios te está apartando con un propósito, y aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que mirarás atrás y verás que cada rechazo fue, en realidad, una protección divina. Jesús advirtió a sus discípulos que serían perseguidos, que el mundo no los comprendería porque ellos no pertenecían a este mundo. En Mateo 5, 10-12, dijo: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». No permitas que el dolor del rechazo apague la llama de tu llamado. No dejes que el desánimo tome el control de tu corazón. Dios ha visto cada lágrima, ha escuchado cada oración y no ha olvidado las promesas que te hizo. Así como José vio la fidelidad de Dios después de años de sufrimiento, así como David finalmente fue coronado después de tanto rechazo, así como Jesús venció la muerte y fue glorificado, tú también verás la mano de Dios obrar en tu vida. Porque cuando Dios elige a alguien, no hay rechazo que pueda detener su propósito.
El camino de los elegidos no solo está marcado por el rechazo externo, sino también por una batalla interna que parece no tener fin. Cuando Dios tiene un propósito mayor para alguien, ese propósito no se alcanza sin una transformación profunda. La lucha no es solo contra lo que está afuera, sino contra lo que ocurre dentro del corazón y la mente. Incluso los más grandes siervos de Dios han experimentado un conflicto constante entre su espíritu y su carne, entre el llamado divino y las debilidades humanas. Pablo expresó esta lucha con una claridad impactante en Romanos 7 y 15, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este dolor espiritual no es un signo de derrota, sino una prueba de que el Espíritu Santo está obrando. Quienes no han sido llamados caminan sin conflicto, sin oposición en su interior, entregándose completamente a los deseos de la carne. Pero aquellos a quienes Dios elige son moldeados a través de la batalla interna. No se trata de una lucha sin sentido, sino de un proceso divino que separa lo que pertenece al viejo hombre de la nueva criatura en Cristo. La vida de alguien llamado por Dios nunca es una línea recta sin obstáculos, sino un campo de batalla donde cada victoria es un paso más hacia la madurez espiritual. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron una guerra dentro de sí mismos antes de poder caminar plenamente en su llamado. Moisés, a pesar de haber sido apartado desde su nacimiento, luchó con su identidad, su temperamento y el miedo al fracaso. Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente y le reveló su misión, su primera reacción no fue de valentía, sino de inseguridad. En Éxodo 4 y 10, respondió: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Dios lo había escogido para liberar a su pueblo, pero Moisés todavía veía en sí mismo a un hombre incapaz. Esta batalla interna no era una señal de que Dios se había equivocado, sino una muestra de que el proceso de transformación ya había comenzado. La lucha no desaparece cuando una persona acepta su llamado, muchas veces, se intensifica. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor de ovejas, pero antes de sentarse en el trono, tuvo que enfrentar años de dificultades, persecuciones y conflictos internos. En los Salmos, su corazón se revela con una profundidad que muestra la realidad del proceso de un elegido. En el Salmo 42, 5, clama: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle». Su espíritu sabía que Dios tenía un propósito para él, pero su alma sentía el peso de la espera, de la incertidumbre, del temor. Cuando Dios elige a alguien, comienza a desarraigar de su vida todo lo que no encaja en su propósito. Es un proceso doloroso porque implica dejar atrás hábitos, deseos, y en muchas ocasiones, relaciones que ya no pueden seguir en el camino. La carne resiste el cambio porque está acostumbrada a lo cómodo, a lo conocido. Pero Dios no está interesado en la comodidad, sino en la transformación. Gálatas 5 y 17 explica esta lucha con claridad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. No hay nadie en la Escritura que haya sido llamado por Dios y que no haya atravesado esta guerra interna. Pedro, a pesar de haber caminado con Jesús, de haber visto milagros y de haber recibido revelaciones del Padre, enfrentó su propia debilidad cuando negó a Cristo en el momento de mayor presión. Su miedo fue más fuerte que su convicción. Sin embargo, su caída no fue el final de su historia. Jesús lo restauró y lo fortaleció para que cumpliera su llamado, diciéndole en Juan 9 y 15, «Apacienta mis ovejas». La lucha interna de Pedro no lo descalificó, sino que lo preparó para ser el líder que la iglesia necesitaba. El enemigo busca aprovecharse de esta batalla, susurrando mentiras a la mente de los elegidos. Quiere que crean que sus luchas son una prueba de que no son dignos, de que Dios no puede usarlos. Pero la verdad es que cuanto más grande es el llamado, más fuerte es la lucha. No porque Dios quiera hacer sufrir a sus hijos, sino porque Él está formando en ellos un carácter inquebrantable. En 2 Corintios 12, 9, el Señor le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El proceso no es inmediato, no ocurre en un solo día ni en un solo momento de decisión. Es un camino de rendición diaria, de crucificar la carne cada mañana y decidir caminar en el Espíritu. Lucas 9 y 23 dice:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La batalla interna no es una señal de fracaso, sino la prueba de que Dios está refinando y fortaleciendo el corazón. Los que han sido elegidos a menudo sienten que llevan una carga que otros no entienden. Hay momentos en los que sienten un peso inexplicable, un dolor que no pueden describir con palabras. Es el peso del llamado, la carga de saber que hay algo más grande en su vida, pero que aún no han llegado a verlo completamente manifestado. Jeremías experimentó este peso cuando dijo en Jeremías 20:9, no hablaré más en su nombre, pero su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, hice esfuerzo por contenerla y no pude. Esta lucha también se manifiesta en la forma de dudas, de momentos en los que parece que Dios guarda silencio. Pero incluso en su silencio, Dios está obrando. En Job 23:8-10, Job expresó esta sensación de no encontrar a Dios a pesar de buscarlo, pero luego declaró con convicción, Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. La lucha interna puede hacer que el camino parezca incierto, pero la certeza de la fidelidad de Dios es la luz en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo no solo permite la batalla interna, sino que también provee la fortaleza para vencerla. No es una lucha que debe enfrentarse en solitario, sino en comunión con Dios, dependiendo de su gracia y de su poder. Filipenses 2:13 nos da una promesa que cambia la perspectiva de la lucha, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La fuerza para seguir adelante no viene del esfuerzo humano, sino de la obra de Dios en el corazón. La soledad es un proceso que nadie elige, pero que todos, en algún momento de nuestras vidas, debemos enfrentar. Y aunque en un principio nos cause miedo, incomodidad o tristeza, hay algo profundo que sucede cuando nos encontramos en esos momentos solitarios. La vida está llena de distracciones, de personas, de sonidos, de constantes estímulos que nos mantienen ocupados. Pero en la soledad, cuando todo se silencia, somos confrontados con lo que realmente somos. En esos momentos es cuando nuestras inseguridades, miedos, frustraciones y debilidades salen a la luz. Y, si somos honestos con nosotros mismos, esa puede ser una de las experiencias más aterradoras, porque, ¿quién quiere enfrentarse a sus propios demonios internos? Sin embargo, lo sorprendente es que es en esos momentos, cuando estamos completamente vulnerables, cuando Dios empieza a trabajar en nosotros de manera más profunda. Dios no nos abandona en esos momentos de soledad, al contrario, Él está con nosotros, guiándonos, moldeándonos, y muchas veces, haciéndonos enfrentar nuestra propia humanidad. La soledad nos permite ver las áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas, restauradas y transformadas. Es un proceso doloroso, pero absolutamente necesario para nuestra madurez espiritual. Así como el oro se purifica a través del fuego, nuestras almas son purificadas a través de la soledad y la prueba. No hay crecimiento sin sacrificio, no hay transformación sin dolor, y no hay fortaleza sin lucha. Uno de los grandes temores que surgen durante los momentos de soledad es el de sentir que estamos fallando, que estamos siendo abandonados o que nunca encontraremos la salida. Sin embargo, quiero recordarte que la soledad no es un signo de fracaso ni de desesperación. De hecho, la soledad puede ser vista como un regalo divino, un espacio donde Dios nos da la oportunidad de escuchar su voz con claridad, lejos de las voces del mundo. En la soledad, no hay ruido que nos distraiga de lo que Dios quiere enseñarnos. Es en ese silencio donde Dios nos habla al corazón, donde nos revela su propósito para nosotros, donde nos da la sabiduría para tomar decisiones que cambiarán el curso de nuestra vida. A veces pensamos que necesitamos tener a muchas personas alrededor para sentirnos valiosos o para sentir que nuestra vida tiene propósito. Sin embargo, la realidad es que nuestra verdadera identidad no depende de las opiniones de los demás ni de nuestra popularidad. La verdadera valía de una persona está en su relación con Dios, y esa relación solo puede crecer y profundizarse en los momentos de soledad. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que es en esos momentos de silencio y quietud donde nuestra relación con Él se hace más fuerte, donde aprendemos a depender completamente de su presencia y a confiar en su plan. La soledad no es un vacío, es un espacio lleno de potencial, un espacio que solo podemos llenar con la presencia de Dios. Otra de las razones por las que la soledad puede ser tan transformadora es que nos permite detenernos y reflexionar sobre nuestras vidas.
Vivimos en un mundo tan acelerado que rara vez nos tomamos el tiempo para hacer una pausa y evaluar nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. La soledad nos obliga a hacer esa pausa, a mirar hacia adentro y a cuestionarnos: ¿estoy viviendo conforme al propósito que Dios tiene para mí? ¿Estoy alineado con su voluntad, o he permitido que las distracciones me aparten de su llamado? Estas son preguntas que solo podemos responder en un lugar de quietud, lejos del ruido del mundo. Y aunque enfrentarlas puede ser incómodo o doloroso, es en esos momentos de reflexión cuando podemos tomar decisiones más sabias y alineadas con lo que Dios quiere para nosotros. Es importante reconocer que, aunque la soledad puede parecer un tiempo de estancamiento, en realidad es un tiempo de preparación, de refinamiento y de crecimiento. En la naturaleza, muchas veces los árboles más grandes y fuertes tienen raíces profundas que crecen en la oscuridad de la tierra antes de elevarse hacia el cielo. Asimismo, nuestra fe se fortalece en los momentos en que estamos bajo tierra, en los momentos de oscuridad y silencio. No podemos ver lo que está sucediendo debajo de la superficie, pero sabemos que, en lo más profundo, Dios está trabajando en nosotros, fortaleciendo nuestras raíces, ayudándonos a crecer más fuerte y más firmes para enfrentar lo que está por venir. La soledad no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aprender a abrazar. Es en la soledad donde somos realmente nosotros mismos, sin máscaras, sin pretensiones, sin los roles que jugamos en la sociedad. Dios no nos necesita con una fachada, Él quiere encontrarse con el verdadero nosotros, el ser que somos cuando no hay nadie más mirando. En este espacio privado y sagrado, Dios puede hablarnos sin interrupciones, sin distracciones, y esa conversación íntima con Él es la que nos lleva a un nivel más profundo de relación. Es allí donde aprendemos a ser vulnerables, a ser humildes, y a recibir el amor incondicional que solo Él puede ofrecer. Durante el proceso de soledad, podemos llegar a pensar que nos sentimos vacíos, pero la realidad es que estamos siendo llenados de algo mucho más grande. Dios nos da lo que realmente necesitamos: su presencia, su paz y su dirección. Cuando estamos en la soledad, aunque puede parecer que estamos vacíos, en realidad, estamos siendo llenados con lo único que realmente puede saciar nuestra alma. Ese vacío que sientes, esa sensación de estar incompleto, es solo el espacio que Dios está preparando para llenarte de su presencia, para hacerte entero de nuevo, para restaurarte completamente. La soledad también es una oportunidad para hacer un examen profundo de nuestras vidas, para liberarnos de las cargas del pasado, para perdonarnos a nosotros mismos y para sanar heridas emocionales que tal vez habíamos olvidado o ignorado. La soledad nos da el espacio para confrontar esas áreas dolorosas y traicioneras de nuestro corazón. Si nunca nos enfrentamos a ellas, seguirán afectando nuestra vida, pero en la soledad, podemos ser restaurados y transformados. Dios no solo nos ayuda a sanar nuestras heridas emocionales, sino que también nos permite ser mejores, más fuertes, más completos y más sabios para lo que Él tiene preparado para nosotros. La importancia de la paciencia en el proceso de refinamiento. Uno de los aspectos más difíciles de entender en el camino de los elegidos es la necesidad de la paciencia. Muchas veces, queremos ver resultados inmediatos, respuestas rápidas a nuestras oraciones y soluciones instantáneas a nuestros problemas. Sin embargo, Dios opera en un tiempo que no siempre coincide con el nuestro. En Santiago 1, 2-4, la Biblia nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La paciencia no es simplemente esperar, es esperar con una actitud de fe, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no vemos evidencia de ello. Abraham, por ejemplo, esperó décadas para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. Durante ese tiempo, enfrentó momentos de duda y tomó decisiones equivocadas, como cuando intentó cumplir la promesa a través de Agar. Sin embargo, Dios no lo desechó por sus errores. En cambio, lo refinó a través de la espera, enseñándole a confiar en su tiempo y en sus métodos. La paciencia es una herramienta que Dios usa para fortalecer nuestra fe y prepararnos para recibir lo que Él tiene preparado. Cuando nos sentimos impacientes, es un recordatorio de que debemos rendirnos al proceso divino y confiar en que Él sabe cuándo y cómo actuar. El papel del sufrimiento en la formación del carácter.
El sufrimiento es una parte inevitable del camino de los elegidos, pero no es un sufrimiento sin propósito. Romanos 5, 3-5 nos enseña, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada prueba, cada dolor, cada momento de angustia tiene un propósito en el plan de Dios. No es un castigo, sino un proceso de formación. El sufrimiento nos enseña a depender de Dios, a buscar su rostro en medio de la tormenta y a desarrollar un carácter que refleje a Cristo. Jesús mismo aprendió la obediencia a través del sufrimiento, como dice Hebreos 5, 8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Si el Hijo de Dios tuvo que pasar por el sufrimiento para cumplir su propósito, ¿cuánto más nosotros, que somos sus seguidores? El sufrimiento nos moldea, nos hace más sensibles a las necesidades de los demás y nos prepara para ser instrumentos de bendición en las vidas de otros. No debemos temer al sufrimiento, sino abrazarlo como parte del proceso que nos lleva a la madurez espiritual. La soledad como herramienta de Dios. En el camino de los elegidos, la soledad es una experiencia común, pero no es una señal de abandono. Muchas veces, Dios nos lleva a lugares de soledad para que podamos escuchar su voz con mayor claridad. En el desierto, lejos de las distracciones del mundo, es donde Él nos habla de manera íntima y personal. Moisés experimentó esto cuando pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. Fue en ese lugar de aislamiento donde Dios lo preparó para su misión. De manera similar, Elías se sintió solo cuando huyó de Jezabel y se refugió en una cueva. Allí, Dios no lo reprendió por su desánimo, sino que lo consoló y le dio nuevas instrucciones. 1 Reyes 19, 9-18. La soledad no es un castigo, es un regalo que Dios nos da para que podamos conectarnos con Él de manera más profunda. En esos momentos de aparente aislamiento, Él nos enseña a depender completamente de Él y a encontrar nuestra identidad en su presencia. Cuando nos sentimos solos, es un recordatorio de que Dios está trabajando en nosotros, preparándonos para lo que viene. La importancia de la comunidad en el proceso de refinamiento. Aunque la soledad es una parte importante del proceso, también es crucial entender el papel de la comunidad en el camino de los elegidos. Dios no nos diseñó para caminar solos. En Hebreos 10, 24-25, se nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad es un lugar donde encontramos apoyo, ánimo y corrección. Es en el contexto de las relaciones que aprendemos a amar como Cristo nos amó y a servir a los demás con humildad. David, a pesar de ser perseguido por Saúl, encontró refugio en un grupo de hombres fieles que lo acompañaron en su jornada. 1 Samuel 22, 1-2. Estos hombres no eran perfectos, pero fueron instrumentos de Dios para fortalecer a David en momentos de dificultad. De la misma manera, nosotros necesitamos rodearnos de personas que nos animen a seguir adelante, que oren por nosotros y que nos ayuden a mantenernos enfocados en el llamado de Dios. La comunidad no es opcional, es una parte esencial del proceso de refinamiento. Uno de los actos más poderosos que podemos hacer en medio del dolor es alabar a Dios. La alabanza no niega el sufrimiento, pero lo trasciende. En Hechos 4:25, Pablo y Silas, después de haber sido golpeados y encarcelados, comenzaron a cantar himnos a Dios. Su alabanza no solo cambió su perspectiva, sino que también provocó un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. En la vida, nos encontramos con momentos que nos dejan sin palabras, momentos que nos desafían de maneras que no habíamos anticipado. La soledad es uno de esos momentos. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionarnos, a veces sin darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo. A menudo, pensamos que estamos siendo abandonados o ignorados por Dios, pero lo cierto es que, en esos momentos, Él está más cerca de nosotros que nunca. Nos lleva a un lugar donde podemos conocernos a fondo, donde nuestras verdaderas necesidades y deseos salen a la luz, y donde nos permite darnos cuenta de nuestra dependencia total de su gracia. Si alguna vez te has sentido perdido en la soledad, quiero que sepas esto: no estás solo.
Aunque a veces parece que el mundo nos da la espalda, Dios nunca lo hará. Él está trabajando en ti, incluso cuando no lo ves. Quizás ahora estés pensando, pero ¿cómo puedo encontrar paz en medio de todo esto? ¿Cómo puedo ver la soledad como algo positivo cuando todo lo que siento es dolor y vacío? La respuesta está en lo que hacemos con ese espacio. En lugar de huir de la soledad o buscarla llenar con distracciones, podemos optar por abrazarla y permitir que sea el lugar donde Dios realice su obra más profunda en nosotros. La soledad no tiene que ser un enemigo. Puede ser un aliado que nos lleva a lugares de crecimiento personal y espiritual que nunca imaginamos. Solo necesitamos confiar en que, en su tiempo perfecto, Dios nos revelará todo lo que tiene para nosotros, y que esta etapa será un trampolín hacia algo mucho más grande. Pero para que ese proceso sea efectivo, necesitamos rendirnos a Él, dejar de luchar contra la quietud, y permitir que Dios complete la obra en nosotros. Porque aquí está la verdad que quizás no quieras escuchar. El crecimiento más profundo nunca ocurre en las zonas de confort, sino en los momentos en los que nos sentimos más vulnerables. Cuando nos dejamos llevar por la corriente de la soledad y la dificultad, es cuando realmente descubrimos quiénes somos en Cristo. Y es en esos momentos, cuando menos lo esperamos, que experimentamos la transformación que solo Dios puede hacer en nosotros. Cuando finalmente lleguemos al otro lado de este proceso, cuando el tiempo de soledad haya dado paso a la paz, la claridad y el entendimiento, descubriremos que nunca estuvimos realmente solos. La paz que sentimos será el reflejo de un alma restaurada y fortalecida. Habremos aprendido a depender de Dios de una manera mucho más profunda. No es una paz que provenga de las circunstancias, ni de las respuestas que tanto buscamos, sino una paz que viene de saber que, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, Dios está en control. ¿Te has detenido a pensar en cómo cambiará tu vida una vez que reconozcas que la soledad no es el fin de la historia, sino el principio de una nueva etapa en tu caminar con Él? Si en este momento te encuentras luchando con tu propia soledad, quiero que recuerdes algo muy importante. La soledad no es un destino, es un paso en el viaje hacia algo más grande. Algo que ni siquiera puedes imaginar. No se trata de perderte, sino de encontrarte. No se trata de quedarte estancado, sino de avanzar hacia un lugar de mayor intimidad con Dios. Lo que hoy parece ser una carga pesada, mañana será el testimonio de tu crecimiento, el relato de cómo Dios transformó tu vida, tu mente y tu corazón. Recuerda que la soledad no es el final. Es solo una estación en tu viaje de transformación. No dejes que el miedo te detenga. No te permitas caer en la tentación de escapar del proceso, porque, aunque sea doloroso, es en esa lucha donde Dios está formando algo nuevo en ti. Es posible que aún no entiendas el propósito de tu sufrimiento, pero te aseguro que en el tiempo perfecto de Dios, todo tendrá sentido. Y cuando mires atrás, verás que cada momento de soledad fue solo un peldaño más en el camino que te llevó a ser la persona que Dios siempre quiso que fueras. Ahora, con cada paso que das, recuerda que la soledad ya no tiene poder sobre ti. Has aprendido a caminar en ella, a enfrentarla con valentía y a recibir lo que Dios tenía reservado para ti. Puede que el proceso sea largo, pero cada día te acerca más a la paz que anhelas. Y, aunque las circunstancias puedan seguir cambiando, lo que permanecerá inquebrantable será tu fe, tu confianza en Dios y tu conocimiento de que, en medio de todo, Él nunca te ha dejado ni te dejará. Al final, la soledad deja de ser vista como una carga y se convierte en una bendición. Al mirar atrás, te darás cuenta de que ese tiempo que pensabas que era una pérdida, fue en realidad un tiempo de ganancia espiritual. Tu relación con Dios se profundizó, tu fe se fortaleció y tu visión de la vida se amplió. Es posible que ahora mismo no puedas ver todo lo que se está gestando dentro de ti, pero confía en que en la quietud, en el silencio, Dios está trabajando en algo más grande de lo que podrías imaginar. Si has llegado hasta aquí, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido hoy. Quizás no todas las respuestas hayan llegado aún, pero lo que sí sé es que el proceso de sanar y crecer ya ha comenzado. La soledad ya no tiene el mismo poder sobre ti. En lugar de ser una barrera, se ha convertido en una puerta abierta hacia una relación más profunda con tu Creador. Y aunque el camino siga siendo desafiante, lo que tienes frente a ti es un futuro lleno de esperanza, paz y propósito. Así que, mantén la fe, sigue adelante, y recuerda siempre, no estás solo, nunca lo has estado.
En el transcurso de la vida, nos enfrentamos a situaciones que nos retan de formas que jamás imaginamos. La soledad es, sin duda, una de esas pruebas que nos lleva a confrontarnos con nosotros mismos de manera cruda y directa. Es fácil sentirse perdido, aislado o incluso abandonado cuando experimentamos ese vacío. Pero lo que pocos comprenden es que la soledad, aunque dolorosa, no es nuestro enemigo, más bien, es un maestro que nos invita a aprender más de nosotros mismos. Puede parecer paradójico, pero es en esos momentos de aparente abandono donde encontramos la mayor cercanía con Dios. Él no nos deja ni nos abandona, sino que, en su infinito amor, permite que experimentemos estos momentos para que podamos descubrir la profundidad de nuestra dependencia de Él. Nos lleva a un espacio de vulnerabilidad donde, lejos de las distracciones del mundo, podemos escuchar su voz, sentir su presencia y aprender a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. La soledad, en su forma más pura, no es el fin. Es el inicio de un proceso profundo que, aunque desafiante, tiene como propósito el moldearnos y transformarnos en la persona que estamos destinados a ser. Pero, para que este proceso sea efectivo, debemos permitirnos estar en paz con la soledad. No se trata de huir de ella, ni de tratar de llenar el vacío con actividades o relaciones que no nos permiten crecer. La verdadera paz no proviene de la cantidad de gente que nos rodea ni de la cantidad de logros que acumulamos, sino de la paz interna que surge cuando aprendemos a estar en silencio con nosotros mismos y con Dios. Cuando nos rendimos ante ese espacio vacío, sin miedo ni resistencia, es cuando experimentamos la paz que solo Él puede otorgar. Y esa paz no depende de las circunstancias, sino de la relación que cultivamos con Él en medio de las pruebas. A menudo, la soledad nos lleva a pensar que estamos fallando, que hemos hecho algo mal, que somos menos que otros. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Dios no ve la soledad como un castigo, sino como un campo fértil donde podemos crecer, aprender y profundizar nuestra fe. Él usa estos momentos para mostrarnos nuestras debilidades, sí, pero también para recordarnos nuestras fortalezas. Nos hace conscientes de lo que necesitamos cambiar, pero también nos revela el propósito detrás de cada desafío. Cada paso que damos en la soledad nos acerca más a la versión de nosotros mismos que está alineada con su voluntad. Y aunque este proceso puede ser largo y lleno de incertidumbre, es importante recordar que cada paso que damos en la oscuridad es un paso más hacia la luz. La soledad no es algo que debemos temer, sino algo que debemos abrazar con la certeza de que Dios está en control y que, en su tiempo perfecto, todo tendrá sentido. De hecho, la soledad puede ser el mayor regalo que podemos recibir. Al estar solos, tenemos la oportunidad de descubrir la fuerza interior que no sabíamos que teníamos. La soledad nos enseña a depender solo de Dios, a encontrar nuestra identidad en Él y no en las opiniones de los demás. Nos libera de la necesidad de aprobación externa y nos da la oportunidad de descubrir lo que realmente importa. En esos momentos de quietud, podemos profundizar en nuestra relación con Dios, entender mejor nuestras emociones y fortalecer nuestra mente y espíritu. Así como una semilla debe pasar por la oscuridad de la tierra para crecer y dar fruto, nosotros también debemos pasar por la oscuridad de la soledad para florecer en la persona que estamos destinados a ser. Sin esos momentos de introspección, de desafío personal, jamás alcanzaríamos el crecimiento espiritual y personal que tanto deseamos. Cuando finalmente salimos de la soledad, nos damos cuenta de que no estamos regresando a un mismo lugar, sino que hemos avanzado. La soledad nos ha transformado, nos ha moldeado, y ahora vemos la vida desde una perspectiva completamente diferente. Ya no tememos a la soledad, porque hemos aprendido a verla como un espacio donde Dios puede obrar de manera profunda y poderosa. Ya no nos sentimos vacíos, porque hemos encontrado la plenitud en Él. Y lo más importante, ya no estamos buscando respuestas en lugares donde nunca las encontraríamos, sino que hemos aprendido a confiar en que Dios tiene todo bajo control. Al final, la soledad se convierte en una bendición, un periodo que nos prepara para un futuro lleno de propósito y significado. Cada paso que damos en la oscuridad se convierte en una preparación para un futuro lleno de luz, de paz, de amor y de un entendimiento más profundo de lo que realmente significa vivir. Es fácil caer en la trampa de pensar que la soledad es algo negativo, un signo de fracaso o de falta de éxito. Pero la realidad es completamente diferente.
La soledad es el espacio donde Dios te invita a encontrarte contigo mismo y, lo más importante, con Él. No necesitas estar rodeado de personas o de cosas para sentirte completo. La verdadera plenitud proviene de una relación auténtica con Dios, y esa relación solo se cultiva en los momentos de quietud, cuando dejamos de buscar respuestas externas y comenzamos a escucharlo internamente. Puede que no tengas todas las respuestas ahora, y está bien. Pero lo que sí debes saber es que cada momento de soledad te está llevando un paso más cerca de la persona que estás llamado a ser, de la vida que estás llamado a vivir. Y aunque el camino a veces parezca incierto y doloroso, cada paso es parte de un plan divino mucho más grande que tú o yo podemos comprender en este momento. Así que, si ahora mismo te sientes solo, no te desesperes. Recuerda que la soledad es solo un capítulo en tu historia, no el final. El propósito de Dios para tu vida va más allá de lo que ahora puedes ver, y lo que estás viviendo en este momento es solo una preparación para lo que está por venir. No estás solo. Dios está contigo, y a través de esta experiencia, Él está haciendo algo nuevo en tu vida. La soledad que hoy parece un desafío, mañana será tu testimonio de fe, de crecimiento y de transformación. No te rindas. Sigue caminando en la fe, sigue confiando, y verás como todo lo que estás atravesando tiene un propósito más grande. La paz que tanto buscas está en Él, y aunque a veces el camino sea oscuro, siempre habrá luz al final del túnel.